Bien. Lo que voy a ver hoy es una cosa que son, que a lo mejor ustedes cuando tomaron su sesión de econometría, sesión de econometría, seguramente las primeras sesiones que vieron fueron propiedades de la estimación de por mínimos cuadrados ordinarios. Bueno, perdón, propiedades del modelo lineal clásico. Ese sería como título de cuadro. Déjenme incluso cambiarlo aquí. Entonces, en realidad sería propiedades del modelo lineal clásico. Estas son algunas de las cosas que ustedes seguramente vieron. Eh, y, eh, y pruebas de hipótesis. Eso es lo que voy a hacer. Voy a hacer un repaso muy rápido. En realidad no quiero entrar a mucha profundidad porque estoy aludiendo que ustedes en su curso de introducción a la econometría vieron esto también. Solamente yo lo repaso porque lo que necesito repasar en los términos que yo necesito que ustedes lo recuerden para las siguientes sesiones. Entonces, vamos a empezar con estas propiedades del modelo lineal clásico. ¿Por qué se llaman así? Bueno, porque lo que estamos asumiendo siempre que estamos haciendo regresiones, que estamos en un escenario en el cual tenemos un modelo lineal clásico. Eso significa, lo primero que tenemos que entender es que la palabra lineal proviene de que la relación que existe entre la variable y cada uno de en este caso y cada uno de los regresores, es a través de los coeficientes. Y estos coeficientes siempre están en términos lineales. Es decir, cosas que no tenemos, ¿no? Y lo voy a poner aquí así como un tache, ¿no? Cosas que no tenemos es, por ejemplo, no vamos a ver cosas como que y es igual a e, por ejemplo, elevado a la beta xy. Esto no ocurriría, esto no lo modelaríamos de manera directa, porque aquí claramente la variable y beta no están en forma lineal. Lo que sí podemos hacer cuando tenemos un fenómeno así es modelar, por ejemplo, el logaritmo de y igual a beta xy. Esto sí lo podemos hacer, porque lo que sabemos es que el objeto que estamos construyendo como variable dependiente está de forma lineal respecto de beta, ¿no? Entonces, eso sí ocurre, ¿no? Pero en general, digamos, el primer supuesto, digamos, el supuesto fundamental de la regresión, el supuesto uno, vamos a llamarlo, es la linealidad. Pero la linealidad en términos de esto que les estoy comentando, de los parámetros o los coeficientes beta uno hasta beta k en términos de la variable y. Lo segundo es que estamos asumiendo que, a grosso modo, y esto voy a incluir varios supuestos a la vez, vamos a suponer que el término de error de la ecuación de regresión, es decir, este amigo que está aquí, este término de error, en promedio, en valor esperado, vamos a llamarlo también, es otra forma de decirlo, coloquialmente sería decir en promedio, pero ustedes, como personas versadas y educadas en econometría, deberían decirlo como el valor esperado del término de error es cero. Eso significa que la expectativa de que después de que hemos observado múltiples variaciones o múltiples valores de epsilon, la expectativa es que va a valer cero, ¿no? Es lo que estamos asumiendo. La otra cosa que estamos asumiendo es que la covarianza entre, en este caso, cada una de las variables xk y epsilon i es igual a cero. Alguna de las cosas que significa esto es que, bueno, perdón, este es el supuesto 2, perdón. Supuesto 2, lo que estamos diciendo es el término de error está centrado en cero. Supuesto 3, ¿no? Y esto lo voy a enunciar de la siguiente manera. El supuesto 3 significa que no hay información contenida en cada una de las variables x que también esté contenida en el término de error. Dicho de otro modo, lo que estoy diciendo es que cuando yo planteo este modelo y igual a x por beta más epsilon, así como en una ecuación ya en términos generales, eh, lo primero que debería de quedarles claro es que la parte que está aquí es información observable y la parte que está aquí es información no observable. Así también lo que estamos diciendo es que en el término de error hay cosas que no son observables, pero que no están correlacionadas con lo que estamos observando. Porque si sí estuvieran correlacionadas, entonces a lo mejor las hubiéramos incorporado, o habría un mecanismo de incorporarlas. Este tercer supuesto tiene que ver mucho con este último supuesto, que es el más importante de mi perspectiva, que es el cuarto supuesto, y ese cuarto supuesto tiene que ver con una condición que seguramente ustedes analizaron muchísimo en su curso de introducción a la econometría, que es la no endogeneidad. O dicho de otro modo, no simultaneidad. También lo podemos pensar así como no simultaneidad.
Y vamos a pensar por qué esta ecuación que estoy planteando aquí puede significar esto. Entonces, esta que está aquí sería mi cuarto supuesto. eh, y vamos a darle una lectura muy rápida, ¿no? De qué significa este supuesto. Bueno, pongo aquí, entonces, este es mi supuesto número 4. Y noten qué es lo que significa. Lo que estoy diciendo es, el valor esperado de epsilon, es decir, el valor que pueda tomar epsilon, es cero, dado que he observado el, dado que he observado la matriz X. De hecho, este 4 yo lo puedo combinar con el 3. Hay una relación grande entre el 4 y el 3. Y la relación grande es que otra forma de leer estos dos supuestos en conjunto es que si no hay información que esté contenida en cada una de las variables X, que esté correlacionada con el vector epsilon, con el valor epsilon, quiere decir que en principio no hay, eh, no hay un tipo de puerta trasera, es un poco lo que les diría yo, no hay una puerta trasera, a lo mejor así quedaría más claro, no hay una puerta trasera a través de la cual podamos identificar que X causa Y. Piensen un poco de esta manera. Por ejemplo, cuando yo digo X causa Y, la causalidad es directa. Pero ¿qué pasaría si hubiera un epsilon, un amigo epsilon, que yo sé que está correlacionado con X en alguna medida? Pero si está correlacionado con X, ya también por el hecho de cómo está en la ecuación, sé que epsilon también está correlacionado con Y o también causa en alguna medida Y. Y si ustedes recuerdan, este esquema que estoy planteando aquí es el mecanismo que les dimos de puerta trasera. Y eso también puede generar un problema. Dijimos, cuando la información es no observable, entonces podemos cambiar digamos, esta relación, la podemos cambiar por un mecanismo que sea una ecuación, bueno, una ecuación, perdón, un diagrama en el cual esto es una línea punteada. Y a esto le llamamos confusor. Ahora bien, ¿por qué es relevante decirlo así? Bueno, es relevante porque lo que estoy diciendo es, tú estás asumiendo, por ejemplo, que existe un mecanismo a través del cual cada vez que yo muevo X, lleva a responder. Pero si existe la posibilidad de que epsilon, cuando se mueve el error, cuando me equivoco en la estimación, está afectando tanto a X como a Y, entonces claramente no puedo identificar el verdadero valor que tiene X sobre Y. Por eso le llamamos confusor, porque confunde el efecto. Y a este problema le llamamos endogeneidad. Ustedes conocen un problema claramente endógeno. Bueno, de hecho, dos. Toda la carrera les han insistido en dos problemas claramente endógenos. Y espero que así los hayan pensado a lo largo a lo largo de lo que llevan de la carrera hasta ahora. El primero que quiero recordarles es para los que les gusta mucho la micro, el caso más clásico de endogeneidad es este. Normalmente grafican precios y cantidades de esta manera y asumen que la curva de demanda es de esta manera. Pero alguien más les podría decir no, de hecho, no alguien más. Hay modelos de microeconomía que dicen que no, que eso no es así. Que en realidad la relación es cantidad que explica a precio. Y eso depende del tipo de enfoque que estén utilizando, del tipo de modelo económico que se utiliza. Pero en general, entonces, esto lo podría ver alguien, digamos, alguien externo a nuestra teoría económica, como, bueno, los economistas tienen un problema, porque no saben distinguir cuando, si quisieran hacer una regresión, por ejemplo, del precio en función de las cantidades, no sabrían distinguir si esta ecuación es la correcta o si la correcta es que la cantidad depende, es una función de los precios más un término de error. ¿Cuál es la correcta? ¿No? Algunos dirían, bueno, eso es un sistema de ecuaciones y lo podemos resolver. ¿No? Pero eso nos lleva a otros problemas, ¿no? Si es que el sistema de ecuaciones se puede resolver, si es que tiene solución única, o si podemos identificar los coeficientes asociados a este sistema, ¿no? Entonces, básicamente eso es recordar nuestra clase de Mate 1 y Mate 2, ¿no? De esta carrera. Bien. El primer problema de endogeneidad. El segundo problema de endogeneidad que ustedes seguramente conocen es el siguiente, el segundo problema. El segundo problema de endogeneidad que ustedes seguramente tienen muy claro es la relación que guarda, por ejemplo, concretamente el PIB. Por ejemplo, piensen, cuando ustedes tomaron su clase de macro, alguien les dijo el PIB
es una composición de lo que consumen las familias, más la inversión, más el gasto, más el saldo de la balanza comercial, ¿no? Esta es una cuestión básica de macro. Pero esta teoría económica, digamos, macroeconómica, tiene un pequeño problema. Y el pequeño problema es que bajo ciertas condiciones, eh, algunas veces hemos dicho que el consumo depende, es una fracción, le voy a poner C minúscula, una fracción de quién, del PIB. ¿No? Y entonces uno se hace una pregunta muy obvia. ¿Cómo es que el PIB es explicado por el consumo, pero a su vez el consumo es explicado por una fracción del PIB? Y si la teoría no explica más, digamos, y si su profesor de macro no les explicó más, en realidad esta confusión puede implicar que alguien pueda decir, este es un problema de endogeneidad o de huevo y gallina, no vamos a llamarlo así, no sabemos quién causó a quién. Si lo primero que ocurrió fue el PIB se movió y entonces causó más consumo, o si lo primero que ocurrió fue que se movió más el consumo y entonces eh, eh, causó más PIB, o cualquier escenario que pueda ser una combinación de eso. Bueno, ante este escenario, eh, lo que va a suponer el modelo lineal clásico es que estas situaciones no son posibles, ¿no? No son posibles. O dicho de otra manera, esta primera parte del modelo lineal clásico de hecho, es un supuesto que voy a romper el lunes. Pero en esta primera parte lo que voy a decir es, no es posible que haya una variable que pueda ser interpretada como que a su vez es causada por la variable que está explicando, que quiere ser explicada. Entonces, ese es un supuesto bien importante en el análisis de regresión. Y bueno, y mi último supuesto que quiero incorporarles es el 5 y ese lo voy a incorporar con el teorema que está abajo. Pero básicamente el último supuesto es una cosa que se conoce como homocelasticidad. Y homocelasticidad se refiere a la situación en la cual lo que estamos asumiendo es que la varianza de los términos de error es sigma cuadrada para todo elemento en la muestra. Sin importar quién sea el elemento en la muestra, la varianza del término de error será sigma cuadrada. Eso es homocedástico, es decir, es la misma variabilidad observada. Bien, ahora, este es el modelo lineal clásico, ¿no? Y se resume en el siguiente teorema. Y el teorema es el siguiente. El teorema se conoce como ustedes lo deben de conocer con varios nombres, depende qué tipo de libro habrán llevado en su curso de introducción a la econometría, eh, pero en general este es el teorema que se conoce un poquito como la normalidad asintótica relacionada a este problema, ¿no? Entonces, el problema es el siguiente. Si suponemos que cualquier variable aleatoria se puede transformar a través de una transformación Z a una condición de normalidad asintótica, entonces vamos a decir que las estimaciones beta que podamos lograr con el procedimiento de mínimos cuadrados van a ser normales con esta condición. Entonces, aquí que está implícito. Bueno, hay implícitas varias cosas. De hecho, para llegar a este resultado, tuvo que haber pasado lo que ya recorrimos. Uno, que el valor esperado del término de error fuera cero, que los errores fueran homocedásticos, que, que no hubiera relación entre X y el error. Varias cosas tuvieron que haber pasado para llegar hasta acá. Y de hecho, una de las cosas que seguramente notan es que para llegar hasta este punto, y de hecho, para llegar a la estimación, yo nunca hablé sobre la distribución de la variable aleatoria del error. Solo les dije es una variable aleatoria. En este punto yo ya necesito que ahora sí los datos, los errores sean normales, pero antes de este punto no lo necesite. ¿Sí? Entonces, bien, pues, como resumen de esta parte de las sesiones, todos estos supuestos que hemos analizado, una de las cosas que nos va a ocurrir cuando hagamos el análisis es que vamos a tratar de ir rompiendo cada uno. Entonces, voy a hacerles aquí un pequeño pipeline de lo que va a ocurrir en la siguiente semana. ¿No? Entonces, la siguiente semana lo que va a ocurrir es lo siguiente. Eh, la siguiente semana, tal vez probablemente el lunes o miércoles, depende de cómo avancemos, lo que vamos a introducir es un método que se llama variables instrumentales. Y el método de variables instrumentales, el problema que va a atender es el problema de endogeneidad. ¿Qué ocurre cuando tu modelo tiene problemas de endogeneidad?
es decir, no cumple los supuestos del modelo lineal clásico, ¿qué puedes hacer? Bueno, lo que puedes hacer es endogeneidad. Luego, la siguiente semana, tal vez, sí, sí, probablemente la siguiente semana, vamos a tener un problema que se llama, que sería el método generalizado de regresión o la regresión generalizada. Y lo que va a tratar de hacer este método que voy a implementar es atender el problema de heterocedasticidad. ¿Qué significa que algo sea heterocedástico? Quiere decir que la varianza del término de error no será la misma para todos los elementos de la muestra, sino cambiará a lo largo de la muestra. Entonces, segundo supuesto, vamos a asumir que esto no es heterocedástico, ¿no? Entonces lo vamos a romper y vamos a incorporar una técnica. Luego, vamos a romper otro supuesto más, ¿no? El supuesto que vamos a romper después es, ¿qué pasa si la relación no es lineal? Y entonces voy a hablar de modelos no lineales. Y los modelos no lineales, entonces, de lo que tratan es de, bueno, atender justamente, aquí sí hay una familia bien interesante de modelos no lineales. Y los modelos no lineales, por ejemplo, pasan por un amigo que seguramente ya conocen, que es Probit, por el Logit, por el Logit multinomial, que le voy a poner MLogit, por los modelos de censura, que seguramente no conocen, pero vamos a aprender aquí, y truncamiento, y los modelos de conteo, y creo que es todo lo que voy a ver en este curso, ¿no? Entonces, noten, cada vez que yo voy avanzando en el curso, voy diciendo, bueno, ¿qué le pasa ahora al modelo si no se cumple endogeneidad, que las variables son exógenas? ¿Qué le pasa al modelo si ahora le quito que sea homocedástica la variable? Y luego me pregunto otra vez, ¿y qué le pasa al modelo si ahora lo que le voy a romper es la parte lineal? Es decir, que todo es no lineal. Y así me voy, ¿no? Y bueno, y por último, una de las cosas que a lo mejor al último voy a introducir, y lo voy a introducir un poquito a la par de los modelos no lineales, es qué pasa cuando no es normal la información, no normalidad. Y en este caso, sobre todo, concretamente, cuando yo hable de logit, voy a decir, bueno, ¿qué pasa cuando esto no es normal? Cuando los datos no son normales. Ese es mi pipeline de lo que viene para las siguientes semanas, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda con este pequeño cierre que estoy haciendo de esta sesión, de esta parte de la sesión? Vale, bien. Ahora, bien. Entonces, listo. Pues eso es como supuestos. Ahora, ¿y qué es lo que quiero que también nos quedemos en la sesión de hoy? Recuerden un poco cómo era su clase de introducción a la econometría y cuando plantearon pruebas de hipótesis. Cuando plantearon pruebas de hipótesis, bueno, de hecho me voy a regresar un poquito más todavía. Cuando ustedes tomaron su curso de estadística, hicieron planteamientos de pruebas de hipótesis. ¿Qué es una prueba de hipótesis? ¿No? Es por donde quiero empezar. ¿Qué es una prueba de hipótesis? ¿No? ¿Qué es una hipótesis? ¿No? En general. Una hipótesis en general, ustedes piensan así, es un enunciado, una afirmación que lanzamos tratando de describir un fenómeno. Por ejemplo, ¿qué hipótesis puedo lanzar yo en cada momento? La hipótesis que puedo lanzar es que el tiempo de recorrido entre mi casa y la universidad es de 45 minutos. ¿No? Mi hipótesis es que en promedio yo me tardo 45 minutos en la universidad. Esa es mi hipótesis, ¿no? ¿Qué supuestos hay sobre mi hipótesis? Muchísimos, ¿no? Por ejemplo, que sea un día habitual, que no haya llovido en exceso, o que no haya tráfico en exceso, o que no haya contingencia ambiental, o diferentes situaciones, ¿no? Todos esos elementos le dan variabilidad a la hipótesis. Pero en general, cuando yo planteo una hipótesis, estoy asumiendo que la distribución del parámetro sobre el cual yo estoy haciendo la hipótesis tiene una distribución de este estilo. En este caso concreto, por ejemplo, yo cuando planteo mi hipótesis del tiempo, voy a llamarle mu subíndice t para decir, es mi hipótesis del tiempo que me toma llegar a la escuela, ¿no? Entonces, y en los extremos, ¿quiénes están? Bueno, en los extremos están cosas que a lo mejor son parte de la distribución, pero son poco frecuentes. Por ejemplo, que me tome mucho tiempo llegar a la universidad, es decir, estar aquí, depende de a lo mejor el tráfico, ¿no? Hay mucho tráfico. O que me tope en poco tiempo, bueno, resulta ser que ese día la universidad está dando clases en un día que para todas las escuelas de educación básica es festivo, ¿no? Entonces a lo mejor es un festivo para las escuelas de educación básica,
no así para las universidades. Entonces, ese día no hay tráfico y entonces llegué rapidísimo, ¿no? Y no había nadie en el metro y no había nadie en los camiones, entonces es la manera en que yo puedo decir, es en donde oscila digamos, la información del coeficiente que yo quiero estimar. Ahora, en términos de regresión, nosotros la hipótesis que lanzamos, ¿no? Que es lo que estamos diciendo, la hipótesis que yo estoy planteando cuando hago una regresión es la siguiente. Yo digo que el fenómeno por ejemplo, un fenómeno, vamos a pensar lo que ustedes quieran, ¿no? Los salarios son explicados por la experiencia, ¿no? Entonces, mi hipótesis es que los salarios de las personas son explicados por una constante más beta uno que depende de los años de experiencia que tiene esa persona, más un término de error. Y eso es todo. Esa es mi hipótesis de trabajo. Pero a su vez, dentro de esta hipótesis puedo construir otra hipótesis. Y a lo mejor mi segunda hipótesis es que la experiencia, es decir, por cada año de experiencia que tú tienes, te vas a ganar 1,000 pesos más, ¿no? Hagamos simple este ejemplo, ¿no? Entonces, digamos que vivimos en una economía súper sencilla, en la que cada vez que una persona gana un año de experiencia, lo siguiente que va a ocurrir es que al siguiente año va a ganar 1,000 pesos más de sueldo, ¿no? Vamos a decir eso solamente por simplicidad. Entonces, a lo mejor lanzo mi hipótesis, ¿no? Y digo, bueno, una hipótesis aquí relacionada con este modelo es que yo estoy diciendo que beta uno es igual a 1,000. Eso es lo que estoy diciendo, a grosso modo, ¿no? Pero no cualquier beta uno, sino mi beta estimado, ¿no? El que yo estimé con la muestra que yo tengo, porque no tengo toda la población, recuerden, ¿no? No puedo observar toda la población, solo, digamos, mi capacidad como analista es solo puedo mirar un tramo, ¿no? Entonces, mi hipótesis dice que por cada año que una persona gana de experiencia, entonces el salario se incrementa en 1,000 pesos. Eso es mi hipótesis. Y aquí otra vez puedo volver a hacer una construcción y decir, pero esta hipótesis en realidad también tiene una distribución. Y entonces aquí es cuando me regreso a mi teorema que dije anteriormente, y yo dije, bueno, lo que el teorema dice, el teorema que voy a suponer que se cumple en el modelo lineal clásico y el análisis de regresión, es que beta se distribuye normal con esta varianza que está aquí, ¿no? Esta varianza. Y este valor beta, este sigma cuadrado que está aquí, lo voy a aproximar con esta expresión. Y esta expresión que está aquí es simplemente la suma de los errores de la regresión al cuadrado. Esta es básicamente esta expresión. Si ustedes la desarrollan aquí, lo único que tienen es la suma de d igual a n de los errores al cuadrado, divididos entre n menos k. Entonces, ya sé, entonces yo tengo toda la información. Entonces, en realidad, yo sé que cuando yo haga hipótesis sobre beta, yo puedo decir dónde está centrada. Este es un modelo que está insesgado, está centrado justamente en beta, y la variabilidad es tan amplia como sigma cuadrada por x a la menos uno. Entonces, yo podría hacer un gráfico de esto y podría llegar a la conclusión de que si yo hago el gráfico de beta, puedo concluir que esto ocurre, que aquí estaría mi beta estimada, eh, digamos, aquí estaría centrada mi beta estimada, y mi beta estimada entonces puede oscilar en este rango. ¿De qué depende esta apertura que tengo aquí? Depende de justamente este coeficiente, que es sigma cuadrado por x prima por x a la menos 1. Este amigo, ¿no? Que es la varianza, ¿no? La varianza bueno, la posición késima de esta varianza. Porque noten, este x' por x, si ustedes lo recuerdan, a la menos 1 es una matriz, ¿no? Entonces, beta subíndice k, en este caso beta uno, lo que va a hacer es dentro de esta matriz que está aquí, desde este x' por x a la menos 1, es una matriz, voy a tomar la primera posición, porque es la posición del beta uno. Bueno, la segunda, porque la del uno sería beta cero. Entonces voy a tomar esa posición del sigma cuadrado y bueno, del x' por x y lo voy a multiplicar por sigma cuadrado y ese será el grado de apertura que tiene esta curva. Entonces, esto lo que va a describir un poco es, por ejemplo, bajo qué escenario a lo mejor podría ser que beta sea muy grande. Es decir, ¿cuándo se rompería mi idea de que a lo mejor beta uno no sean 1,000 pesos, sino sean 10,000? Bueno, a lo mejor es una combinación de factores muy específicos, ¿no? Y a lo mejor la experiencia que gané, o el año de experiencia que gané en específico, así, ese año en particular de experiencia, fue en un sector que paga
muchísimo dinero por mantenerme ahí. ¿Qué sector podría ser ese? Bueno, así si lo pensamos como un poquito al aire, por ejemplo, trabajar en el sector financiero, ¿no? Trabajar en el sector financiero es altamente rentable. De hecho, por cada año que ustedes trabajen ahí, seguramente ganarían más que los 1,000 pesos, porque los 1,000 pesos son como en promedio, ¿no? Eso es al final de cuentas lo que significa hacer una regresión. Es hacer una estimación de qué le ocurren a los datos justamente en el promedio. Y ahora estamos diciendo que qué le pasaría en los extremos, ¿no? ¿Qué le pasaría si ganara más de 1,000? Eso es digamos, es por aquí arriba, ¿no? A lo mejor resulta ser que yo estimé que mi ecuación, esto, el promedio es 1,000 pesos por cada año de experiencia, pero hay un sector en particular que en realidad, si yo cada año adicional me daría a lo mejor, no sé, 20,000 pesos, ¿no? Entonces, hay un extremo. Pero también entonces eso me hace preguntar por los extremos a la baja, ¿no? ¿Qué pasaría del otro lado? ¿Y qué pasa si hay sectores donde a lo mejor ganar años de experiencia no me aporta salario, ¿no? Sino de hecho me deja igual, ¿no? Pues vamos a asumir que el otro extremo es cero, ¿no? Por ejemplo. Entonces aquí está mi distribución de cómo sería beta, este, y dado eso, entonces puedo construir hipótesis, ¿no? La hipótesis, de hecho aquí ya la enuncié. Si ustedes observan lo que estoy diciendo, mi hipótesis es que en general las personas cada vez que trabajan y ganan un año de experiencia, ganan 1,000 pesos más. Pero ¿por qué puedo decir eso? Bueno, porque asociado, atrás de eso estoy diciendo que hay una función de distribución de beta, que es una normal. Supuesto grandísimo, ¿no? Y heroico, pero es un supuesto, ¿no? Que estamos haciendo sobre el modelo lineal. Ahora, ¿qué tipo de hipótesis puedo hacer? Bueno, en general puedo hacer dos hipótesis. Una que le voy a llamar pruebas de hipótesis individuales, entonces las hipótesis individuales, y las hipótesis individuales son de este estilo. Lo que voy a decir es, voy a enunciar una hipótesis de que, por ejemplo, beta k, el coeficiente cualquiera de los que estén incluidos en la regresión, sea igual a un beta k, cero, ¿no? Y le voy a poner el cero para decir, es mi coeficiente de hipótesis. Entonces voy a decir que mi beta estimado es igual a un coeficiente de hipótesis. Vamos a pensar una ecuación para este ejemplo. Entonces, por ejemplo, pensemos que tengo una variable y que es igual a beta cero más beta uno de x1 más así puntitos hasta beta subíndice k de xk más un término largo. Entonces, lo que está diciendo esta prueba de hipótesis es que me estoy preguntando si beta k, si esta beta k es igual a un beta k de hipótesis. Esa es la pregunta que me estoy haciendo. Entonces, y aquí hay muchas situaciones que por las que me puedo preguntar esto. Por ejemplo, me puedo preguntar si ustedes, a lo mejor trabajan con datos como, por ejemplo, ya tengo un alumno que hizo encuestas a todos sus compañeros de generación, bueno, no a todos, pero a una buena parte de los compañeros de generación sobre las horas de sueño y horas de estudio, ¿no? Y lo hizo para un trabajo de econometría uno, ¿no? Entonces, se puso a encuestar a todas las personas en su generación y les preguntó cuántas horas, qué calificación habían tenido en la materia, cuántas horas de sueño habían tenido y cuántas horas de estudio habían tenido para esa materia, ¿no? Para todas las materias. Y lo que encontró fue básicamente que había una combinación, ¿no? Que de hecho horas de sueño aportaba, no sé, ahorita no me acuerdo exactamente los resultados, pero más o menos la ecuación que él encontró fue la siguiente. O sea, digamos, las calificaciones dependían de una constante. Lo que encontró es que en general casi todas las personas, como que sin importar la combinación que hicieran de horas de sueño y horas de estudio, más o menos obtenían una calificación base. Y vamos a asumir que eso es cierto. Vamos a asumir que sin importar cómo combines esto, siempre y cuando lo hagas, es decir, que te estudies al menos un poco y que duermas al menos un poco, sin importar esa combinación, vamos a decir que sacabas 7, ¿no? Por ejemplo, en cualquier materia. Más beta uno de las horas de sueño, más beta 2 de las horas de estudio. Y, y digo, no recuerdo con certeza cómo fue el resultado, pero lo que sí recuerdo es que el beta 2 lo que él había salido
era más o menos que beta 2 era algo así como casi cercano a uno. Un poco lo que significaba era que por cada hora adicional de estudio que tú le metías a la semana, estas son horas a la semana, una hora de estudio a la semana que le metías a una materia, en realidad significaba que ganabas un punto adicional en la materia, ¿no? Entonces la hipótesis podría ser, podríamos plantear esa hipótesis, ¿no? Decir, es cierto, esta es mi hipótesis, es cierto que por cada beta 2, es decir, que por cada hora adicional de estudio, es decir, beta 2 es igual a uno. Este es mi equivalente a la hipótesis que planteé aquí arriba, ¿no? Es decir, es cierto que por cada hora adicional de estudiar a la semana voy a ganar un punto completo en mi calificación y esa es la hipótesis que estoy lanzando, ¿no? Ahora, ¿cómo pruebo esta hipótesis, no? ¿Cómo la llevo ya al escenario de probarla? Bueno, la manera en que la llevo al escenario de probarla es a través de una prueba T. Y la prueba T cuantifica lo siguiente, cuantifica el valor que tú estás obteniendo en la estimación menos el valor que tú estás planteando de hipótesis, en este caso el valor de hipótesis, sobre la desviación estándar de beta. Y entonces esto como que empieza a tener mucho sentido. Observen esto, es decir, la hipótesis trata de encontrar cuál es el valor T que resulta de comparar lo que yo digo que ocurre, porque a lo mejor esta es mi hipótesis, yo digo que ocurre esto, contra lo que dice la realidad. Noten, yo digo que ocurre esto. Es al que le puse subíndice cero. Déjenme cambiar el color. Al que subíndice cero, al que es subíndice cero, yo digo que esto es lo que ocurre, ¿no? Yo digo que lo que ocurre es esto. Pero la realidad dice que es esto. Entonces estoy contrastando lo que yo digo que ocurre con lo que dice la realidad. Y lo voy a comparar respecto de quién. Lo voy a comparar respecto de el término de error, respecto de la desviación estándar de beta, del grado de apertura de la curva. Si la curva es muy abierta, es decir, si la curva es muy abierta, es decir, me voy a regresar aquí a mi curva. Si este grado de apertura es muy grande, es decir, si moverse hacia allá y hacia acá es muchísimo, eso quiere decir que el error estándar va a ser muy grande. Por el contrario, si la curva es muy cerrada, quiere decir que el error estándar es muy pequeño. Y veamos ese efecto. ¿Qué efecto causa sobre mi hipótesis? Vamos a probar las dos cosas. ¿Qué pasa si el error estándar crece? Si el error estándar crece, ¿qué le ocurriría a T? Disminuiría. Eso es lo que ocurriría, ¿no? Sería muchísimo más pequeña T. Ahora, ¿qué le ocurre si por el contrario, si es el caso contrario? Si el error estándar es bajo. Si el error estándar es bajo, entonces T tendrá a subir, ¿no? Entonces tenemos este escenario, ¿no? De cómo se ve T. Ahora, bien, ya que tenemos todo este paquete de información, entonces, y sabemos que lo que estamos comprobando aquí, lo que estamos probando es qué le ocurre a beta cuando lo comparo con una beta de hipótesis. Lo siguiente que puedo hacer es esto, es mirar una tabla de TED-Student, ¿no? Y si yo miro una tabla de TED-Student, yo sé que la tabla de TED-Student grafica esta situación, grafica algo muy parecido a una distribución normal. Y entonces me puedo plantear regiones de aceptación y de rechazo. Entonces la T se distribuye de esta manera y esta región que está aquí le llamo, y esta región de aquí les llamo regiones de aceptación, más bien de rechazo. En esta zona voy a decir que lo que es cierto es mi hipótesis y en estas regiones externas voy a decir que la hipótesis alternativa es la cierta. ¿Quién es la hipótesis alternativa? Revisemos el escenario. ¿Quién es la hipótesis alternativa? La hipótesis alternativa es que este valor que yo estoy planteando como hipótesis no sea cierto, ¿no? Esa es la hipótesis alternativa. Y eso solo ocurre si los valores de T están en esta región o en esta región. Y seguramente ustedes ya se acordaron cuáles y quiénes son estos valores extremos. Y estos valores extremos es 1.96 y menos 1.96 al 95% de confianza, ¿no? Bien, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Comentario? Bueno, entonces, bien, ahí esto le llamo prueba de hipótesis individual. Ahora, llevémoslo a un caso particular.
¿Quién es la hipótesis individual que más hacemos cuando hacemos regresión? A lo mejor así les va a hacer muchísimo más sentido. Bien, la hipótesis individual que más hacemos en análisis de regresión es decir que cualquier beta k que estimemos sea igual a cero. ¿Por qué nos solemos preguntar esto? Porque lo que nos queremos preguntar es si el efecto que le da cada variable a a la variable que queremos explicar es nulo. Si ese efecto es nulo, entonces quiere decir que pues no vale la pena hacer, o dicho, no es que no vale la pena, sino quiere decir que esa variable en concreto no le está aportando a la variabilidad del fenómeno que yo quiero explicar. Entonces, ¿qué alternativas tengo? Bueno, algunas alternativas son a lo mejor buscar más variables o modificar mi modelo. Bueno, varias cosas. Pero en general, lo que puedo encontrar es que si mi hipótesis es cierta, entonces puedo decir que esa variable no le aporta ningún tipo de efecto a a la regresión. Por ejemplo, vamos a pensar una regresión muy sencilla. Piensen en esta regresión. Piensen, por ejemplo, que el salario, vamos a decir, el primer salario de las personas es una función que depende de una constante más beta uno de, por ejemplo, de su grado universitario, más beta 2 por ejemplo, del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿no? Más epsilon. Y entonces, yo soy alguien que está evaluando el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y me puedo hacer esta pregunta, ¿no? Me puedo hacer la pregunta. Beta 2 en este caso beta 2 es igual a cero, es decir, el efecto de beta 2 es igual a cero. ¿Cómo lo respondería? Bueno, puedo hacer una prueba de hipótesis. Construyo una T y entonces pruebo a T y digo, depende cuál es el valor que me haya salido en la regresión, pero bueno, este es beta 2 gorrito. Le resto el valor de hipótesis, que en este caso es cero, y lo divido entre el error estándar de la estimación y lo comparo en la T-Studio. Entonces, con esta prueba de hipótesis puedo tratar de responder si es que el efecto de haber tomado si las personas que tomaron el curso, bueno, no el curso, sino el programa social de jóvenes construyendo el futuro, mejoraron o no su primer salario, ¿no? Este, y puedo preguntarme sobre el éxito del programa, ¿no? Si, por ejemplo, si mi hipótesis nula es cierta, quiere decir que el programa fue irrelevante. Si mi hipótesis es falsa, entonces quiere decir que el programa hizo algo, distinto de cero, ¿no? Pero hizo algo, ¿no? Vale. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? Ok, bien. Por último, hay un conjunto de pruebas más que se llama pruebas globales, ¿no? Pruebas globales. Y las pruebas globales son es- ahora, no voy a preguntarme por individual, por cada uno de los betas en la regresión. Cuando yo hago una regresión, hago este planteamiento, beta cero más beta uno de x1 más puntitos más beta subíndice k de xk más epsilon. No me voy a preguntar por el efecto que tiene cada uno de estos amigos, sino que lo que voy a hacer es preguntarme por el efecto que tiene todo en conjunto, es decir, me voy a preguntar cuál es el efecto que tienen todas las variables sobre Y, de forma conjunta. ¿Cómo logro eso? Bueno, la manera en que lo logro es que primero tengo que enunciar una prueba de hipótesis distinta. Y mi prueba de hipótesis en este punto sería lo siguiente. ¿Cuál es el escenario más grave? El escenario más grave es que todas las betas, o que todas las variables x1 hasta xk aporten cero, por ejemplo, ¿no? Ese es el escenario más grave. Que aporten cero a la variable que estoy explicando, que en este caso es y, ¿no? Entonces, yo puedo partir de esa hipótesis nula. Mi hipótesis nula es que beta uno sea igual a cero en conjunto de que beta 2 sea igual a cero en conjunto de que beta k sea igual a cero. Esta hipótesis es una hipótesis global. ¿Cuál sería la alternativa? No H0. Cualquier cosa que sea distinta de H0 es una situación en la cual te puedo decir que globalmente todas las variables sí explican a Y.
¿Por qué no? Que en la prueba global trata de decir que en conjunto todas las X son el aporte cero. Pues se le dice prueba global porque lo que tratas de modelar es si toda tu selección de variables en realidad aporta cero a la variabilidad de Y. ¿Vale? Bueno, ¿por qué en la hipótesis global no se agrega a beta cero? Es una muy buena pregunta, José Manuel. La razón por la que no se agrega beta cero en la prueba global es porque otra vez estás regresando al contraste que hiciste cuando planteamos la prueba de bondad de ajuste. Dijimos, ¿cuál es el peor escenario? En el que a lo mejor decimos, no voy a hacer una regresión. Si no hago una regresión, voy a proponer el promedio, ¿no? Como mecanismo. Y noten esto, ¿qué pasa si a la regresión yo le quito las beta uno hasta beta k? Lo que queda, el modelo que queda, le voy a llamar Y, colita de chancho, el modelo que queda es un modelo que solo depende de beta cero más un término de error. Y en este modelo, ¿quién es beta cero? Beta cero es el promedio, en este modelo. Entonces, un poco lo que estoy haciendo con la prueba global es también remitirme a ese escenario en el cual, bueno, si todas las variables no le están aportando nada de información a la variable Y, pero otra vez mi problema sigue siendo que a mí me preguntaron qué describía Y. Entonces, ¿cómo puedo decir que qué describe a Y? Bueno, lo mejor que puedo ofrecer para describir al proceso de Y es ofrecer su promedio. Espero que con eso responda, José Manuel. ¿No? Bien. Ok, bien. ¿Dudas con esto? Va. Ok. Bien. Hasta aquí cierro la parte teórica y quiero empezar con un poquito de programación de Python con lo que quiero ver. ¿Va? Entonces, si no hay dudas, vayámonos a Python. ¿Va? Voy a cerrar mi pizarra. Como siempre, recuerden, las pizarras están disponibles ustedes para que las puedan luego regresar a ellas, además del video que estamos viendo. Bueno, el video que estamos generando. Bien. Entonces voy a ir a GitHub, vayamos a GitHub, en este caso el GitHub de la clase, y voy a seguir con clase cero. Y ahora dentro de clase cero vamos a ir a lección 2. Y dentro de lección 2, ahora hoy en esta sesión vamos a aprender a hacer varias cosas. Vamos a hacer un recorrido de, por ejemplo, cómo cargar datos, cómo guardar datos también, y cómo generar, por ejemplo, ustedes sus propios paquetes. Con paquetes me refiero a sus propias funciones, propios elementos que les permitan resolver diferentes situaciones, ¿no? Entonces vamos a empezar con la lección uno. La voy a conectar a Colab. Entonces lo que voy a hacer es, voy a tomar la dirección URL de este Jupyter Notebook, me voy a ir a Colab. Y en Colab lo que voy a hacer simplemente es colocar aquí GitHub, voy a colocar aquí la URL y le voy a dar enter. Y entonces déjenlo un poco más grande. Entonces la lección de hoy es, vamos a aprender a hacer funciones. Ahora bien, ¿qué es una función? Una función es construir un conjunto de reglas que aplican de forma general para ciertos casos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la función que a lo mejor ustedes utilizan muchísimo? Bueno, algo que puede volverse una función, por ejemplo, el proceso de inscripción. Son reglas muy específicas, ¿no? Entonces se puede volver una función. Son reglas muy específicas como, por ejemplo, siempre, como qué reglas son esas, ¿no? A lo mejor los primeros que se inscriben son aquellas personas que tienen alguna condición como, están en los primeros semestres de la carrera, ¿no? Entonces, esta es la primera regla. Segunda regla es los últimos que se inscriben son los alumnos que a lo mejor ya están fuera de su esquema regular, ¿no? Entonces, todas estas reglas como son reglas que se mantienen, se pueden enunciar en una función. Y entonces, por ejemplo, esa función lo que puede hacer es tomar cualquier matrícula o cualquier número de cuenta de una persona y decir cuándo le toca, por ejemplo, inscribirse. Entonces, la función es como una caja negra, ¿no? Como decir, tomo el número de cuenta de la persona, se lo meto a mi caja negra, que es la función,
y el resultado o el output que sale es la fecha en la que se tiene que inscribir, ¿no? Es más o menos como funcionaría una función. Entonces vamos a crear una función, por ejemplo, y una función muy sencilla. La función que les propongo es la siguiente. Vamos a crear una función que lo que va a hacer es cambiar, por ejemplo, grados Fahrenheit a Celsius, ¿no? Algo muy sencillo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estructura de una función en Python? Primero coloco la palabra def. Coloco la palabra def y luego de la palabra def voy a colocar un espacio y voy a colocar el nombre de la función, ¿no? Entonces, en este caso mi función se llama Fahrenheit to Celsius. Ustedes pueden cambiarla por lo que quieran, ¿no? Por ejemplo, se puede llamar, la función se puede llamar cambio de grado. Y luego abro paréntesis y lo que pongo entre paréntesis son los elementos de la función. Por ejemplo, en este caso particular, ¿qué elementos necesito para que la función, digamos, funcione? Necesito que alguien me diga una cantidad en grados Celsius. También alguien, a lo mejor mi función la puedo hacer más sofisticada. Y a lo mejor, además de que te convierta a grados Celsius, a lo mejor te puede mandar un mensaje, ¿no? A lo mejor que te diga, hola Benjamín, los grados Celsius 25 equivalen a tantos grados Fahrenheit, ¿no? Pero a lo mejor ese elemento para incluir mi nombre es un input que le tengo que dar a la función. Entonces, a lo mejor alguien me podría decir, fíjate que yo aquí le voy a agregar que a lo mejor, además de los grados Celsius, alguien me tiene que decir su name. Y si me dice su nombre, entonces ya tengo dos parámetros que me tiene que dar el usuario: grados Fahrenheit y name, ¿no? Bueno, pero si me da dos elementos, el usuario, entonces tengo que hacer algo con name, ¿sí? Pero aquí no lo tengo, ¿no? Entonces no lo compliquemos en este caso, solo dejémoslo en estos términos, ¿no? Algo muy sencillo. Entonces me da Fahrenheit y entonces lo voy a convertir a Celsius. Entonces tomo el objeto que se llama Fahrenheit, le pongo dos puntos y ahora viene digamos, una indentación. ¿Qué es una indentación? Indentación significa hacer un espacio entre el límite de la celda y la primera letra que aparece. Entonces, por ejemplo, posiciónense donde yo tengo mi cursor, que es justamente en los dos puntos, y denle Enter. Cuando ustedes le dan Enter, les va a aparecer que el cursor les va a aparecer poquitito, bueno, debajo de def, pero poquitito adelante de donde inicia la celda. Este espacio que se generó aquí se llama indentación. Y la indentación es un poquito arbitraria. Pueden dejarla de dos maneras. Pueden dejarla que por default les da cuando ustedes ponen dos puntos y le dan enter, como en este caso, si dejo esa son dos espacios, pueden dejar esa por default, o pueden construir una como la que yo les propuse aquí, que es uno, dos, tres, cuatro espacios. Ahora bien, ¿cuál es la única restricción? La única restricción es que esta indentación es forzosa. Todo lo que esté por debajo de la palabra def, seguido del nombre de la función y de dos puntos, todo lo que esté en el mismo nivel de indentación, Python lo va a interpretar como que forma parte de la función. Para las personas que hayan trabajado en R y hayan hecho alguna función, en R funciona distinto. En R no necesitas indentación, necesitas colocar llaves para encapsular los elementos que están dentro de una función. Aquí no, en Python la indentación es lo fundamental. Eso no se les olvida. Entonces, pongo indentación de cuatro espacios y digo, bueno, aquí voy a empezar a hacer mi cálculo. Entonces, Celsius va a ser igual a Fahrenheit menos 32 multiplicado por 5 y dividido entre 9. Esta es la fórmula para convertir grados Fahrenheit a grados Celsius, ¿no? Tal cual, simple y llano. Y luego hacia abajo, viene el return. Y el return va a ser el siguiente: quiero que imprima justo el cálculo que yo te di, los grados en Fahrenheit, le pongas el simbolito de grados y F y le voy a decir es equivalente to Celsius, grados Celsius, ¿no? Pues le voy a dar control enter y esta es mi función. Bueno, dejen ejecutar aquí. Y esta es mi función, ¿no? Fahrenheit to Celsius. Vamos a dar unos segundos. Ya está. Entonces, ¿qué adecuaciones le puedo hacer? Lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, vamos a ponerle el nombre. Si yo le quiero poner el nombre, déjenme hacerla aquí abajo y la voy a hacer como otra función.
le voy a copiar el código que ya tengo arriba. Este, Esa es una manera de hacerlo. O la otra es, puedo pedírselo a Python. Bueno, puedo pedírselo a la IA. Entonces, por ejemplo, voy a crear con IA. Pues le voy a decir, ahora quiero, le voy a decir, ajusta esta función, y se la pongo entrecomillada. ¿Por qué se la voy a poner entrecomillada? Porque quiero que la IA entienda la instrucción respecto del objeto sobre el cual va a trabajar. Entonces, la instrucción es ajusta esta función y se la pongo entrecomillada para que entienda. Esto que te voy a pasar entrecomillado es como cuando ustedes están escribiendo y le dicen y quieren hacer una cita textual, ¿no? ¿Y por qué hacen la cita textual? Porque quieren que el lector entienda que eso que está ahí es inamovible. Así venía en el texto original que ustedes lo leyeron. Así igual, yo le estoy diciendo a la IA, esto es inamovible, esto es el input que yo te estoy dando. Esto considéralo como es sobre lo que tienes que trabajar. Entonces, ajusta esta función para incorporar el nombre de la persona que la usa, ¿no? Y vamos a ver qué nos ofrece. Y le voy a dar así. Y cierro esto. Y entonces ahí está, me ofrece algo como lo que yo les había propuesto, ¿no? Me dice Fahrenheit to Celsius y me dice Fahrenheit, name, y me dice lo siguiente, hola, y va a venir el nombre, Fahrenheit es equivalente to tales grados Celsius, ¿vale? Y puedo ejecutar también esta función. Ahora, no, noten que Python también dijo, bueno, te voy a cambiar el nombre, ¿no? Ya, el nombre de la función. Esta se va a llamar Fahrenheit to Celsius with name. Le vamos a dar ROM, ¿vale? Bien, ¿dudas hasta este punto? ¿Y estamos, vamos bien? Va. Ahora, utilicemos esta función, ¿no? Entonces, voy a utilizar mi función que acabo de crear. Entonces voy a utilizarla aquí. Fahrenheit to Celsius y le voy a decir, ¿a cuánto equivalen 68 grados Fahrenheit a Celsius? Y le voy a dar run. Y me dice que 68 grados Celsius equivalen a 20 grados centígrados. Bueno, pero ahora ocupemos nuestra función, la que nosotros creamos. Y la de nosotros se llama así Fahrenheit to name. Entonces vamos a, le voy a crear una nueva celda de código. Le voy a utilizar aquí Fahrenheit to Celsius with name. Y le voy a decir que quiero que convierta no sé, 80, el name. Mi name va a ser, yo me llamo Benjamín, no, yo pongo Benjamín y vamos a ver qué hace. Y ahí está. Hola Benjamín, 80 grados Fahrenheit es equivalente a 26 grados, 26,67 grados Fahrenheit, Celsius, perdón. ¿Vale? Bien. Hagan pruebas con esto, intenten múltiples cosas, creen funciones para otros elementos, ¿no? Por ejemplo, no sé, cuando pueden crear calculadoras de cosas, ¿no? Si están aprendiendo ahorita a lo mejor, no sé, a hacer que, no sé, si están tomando algún curso de probabilidad adicional a esta clase, por ejemplo, y quieren que crear una función que esté calculando números aleatorios, pueden hacer eso también, por ejemplo, ¿no? Vale, bien. Eh, bueno, perdón, esta celda que está aquí, ustedes la ejecutan, tiene un error. Este, eh, Porque es de la función inversa, entonces un poco lo que yo les pediría es que ustedes aquí en este caso, esta celda que tiene el error, corríjanla. ¿Cómo la corregirían? Tienen dos maneras. Pueden crear la función que hace el caso inverso, ahora de Celsius to Fahrenheit, o cambien el nombre de la función, ¿no? Entonces esto se los dejo un poquito para que ustedes la creen. Bien. Eh, Bien, entonces, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, ustedes le pueden preguntar al chatbot con esta instrucción y les va a dar la solución, ¿vale? Bien, se los dejo un poquito para que ustedes lo instruyan, ¿no? Bien, ahora, ¿qué pasaría si yo ya sé, a lo mejor hay un conjunto de elementos que yo ya sé que siempre me funcionan a mí, ¿no? Por ejemplo, me funciona a lo mejor que voy a crear una función que siempre limpie los datos, le quite missing values o los rellene con los promedios. Esa función yo siempre, es algo que siempre le hago a los datos, ¿no? Por decir algo. Entonces, a lo mejor son funciones que yo quiero mantener siempre y siempre que yo estoy trabajando en Python las quiero llamar. Ahora, en este escenario llevémoslo a un caso muy sencillo. Imaginemos que lo que quiero hacer es que mi función de Fahrenheit to Celsius es una función que siempre voy a ocupar.
¿no? Siempre, siempre. Entonces, para no repetir el código de escribir la función y estarla llamando, la puedo crear un pequeño paquete de donde pueda llamarla. Entonces, ese pequeño paquete es un archivo Python, un script de Python donde voy a colocar mi función. Entonces, me voy a regresar al repositorio y les voy a pedir que descarguen este archivo que se llama helper function. Y este helper function, descárguenlo, pero lo que contiene únicamente es esto. Contiene, dice, voy a importar la función OS, que es la función de sistema operativo, y aquí tiene la función que acabamos de crear, ¿no? La que se llama Fahrenheit to Celsius. Entonces, descarguen este archivo, por favor, y una vez que lo descarguen, tráiganlo aquí a Python, a Colab, aquí en el iconito de la carpetita, y suban ese archivo. Entonces, yo voy a ir a mi carpeta de la clase, que a ver dónde la tengo. Eh, eh, tengo mi clase. Aquí está. La helper function la voy a arrastrar y la voy a colocar aquí, ¿no? Le voy a decir aceptar y listo. Entonces, este es un archivo Python que yo puedo leer, ¿no? Entonces, le voy a dar aquí run. Y entonces, lo que hizo fue, lo que estoy haciendo aquí es from helper function. ¿Y quién es helper function? Justamente el Python que acabo de subir, ¿no? Y de ese quiero que importes la función que se llama Fahrenheit to Celsius. Y ya, listo. Ahora puedo utilizar la función Fahrenheit to Celsius importada desde un archivo. ¿Qué otras cosas puedo colocar en ese archivo? Lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, limpieza de datos, eh, lo que ustedes quieran, ¿no? Vale. Bien, ¿tú las explica desde este punto? Ok, vamos a la siguiente lección. Lección 2. Voy a cerrar este y vamos ahora a la lección número 2. Igual, vamos a copiar la dirección URL y vamos a colar y le damos ahí. Bien. Eh, Vamos a utilizar ahora un paquete de matemáticas que se llama, que se llama FromMath. Entonces, noten ahora, voy a empezar a utilizar la palabra from. Cuando Python, cuando yo llame un paquete o un equivalente al helper function que hice en la lección uno, voy a utilizar el from, que el from lo que me permite es, le estoy diciendo a Python, busca entre todo lo que tú conoces, entre todos los paquetes que tienes, quiero que busques uno que se llama math. Y lo va a buscar en dos lugares. En su memoria de lenguaje de programación y en la carpeta de trabajo donde esté yo en este momento. En este caso, por ejemplo, si math no existiera en las funciones que tiene Python previamente cargadas, entonces lo obvio que va a hacer es va a mirar, en este caso, en la carpetita donde yo tengo mis datos, va a mirar si yo aquí tengo, por ejemplo, este objeto que se llama math y entonces lo va a importar. Concretamente, Math sí existe, me existe entre la paquetería de Python, entonces con eso lo va a llamar desde los propios paquetes. Entonces, y dentro de Math, quiero que importe algunas funciones, como la función que hicimos de grados a Celsius. Las funciones que quiero que importe es coseno, seno y pi. Le vamos a dar run. Me va a decir que ejecutar de todos modos y bueno, y lo importó, ¿no? Entonces fue y buscó entre todo su conocimiento, encontró el archivito que se llama math y dentro de math hay funciones que se llaman cos, sin y pi, ¿vale? Y me las trajo y ya las tengo disponibles, ¿no? Es un poco lo que estoy haciendo. Entonces le voy a decir, quiero que imprimas pi y pi resulta ser que es una constante, ¿no? Dice, bueno, en math la constante es pi y es un número constante. Ahora, ¿qué tipo de objeto es pi? Pi es un tipo flotante, ¿vale? Ahora, lo que quiero que haga Python es lo siguiente, quiero que haga una lista. De esta manera declaro lista. Abro bracket y coloco números separados por comas. Entonces, 0, coma, la constante pi dividido entre 2, coma, pi, coma, 3 medios de pi, coma, 2 por pi.
y le voy a dar run. Y esto fue un vector. Hagan una celda aquí nueva, por ejemplo, y impriman values, ¿no? Values, ¿no? ¿Cómo se ve values? Escriban la palabra values, aquí está. Esto que está aquí es un vector, ¿vale? Entonces, Python trabaja con vectores principalmente, ¿no? Bien. Ahora, voy a iterar sobre cada elemento del vector. Para iterar sobre cada elemento del vector, voy a utilizar la función for. Entonces, le voy a decir for, que es la traducción sería para, es decir, para cada value dentro de values. Entonces, diciendo para cada elemento dentro de values, noten que Python tiene al igual que R y otros elementos, otros programas de programación, tiene la ventaja de que no hay que declararle quién es value. Por ejemplo, value no existe aquí, en todo el código de Python, no existe. Es la primera vez que aparece. Lo que existe es values. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es permitiéndole que Python infiera quién es value. Entonces, lo que va a hacer Python es que va a tomar values, y values es un vector, tiene elementos. Lo que va a hacer es que va a inferir que nosotros, cuando decimos la palabra value, le estamos diciendo que cada elemento, el cero, este valor, es un value. Y todos estos en conjunto, todos, son values, ¿no? Entonces, para cada uno de los values, que se va a llamar value, quiero que imprima lo siguiente, el coseno de value en formato de dos decimales, es decir, con dos decimales, eso significa el punto 2f, es la función coseno que acabo de importar arriba, de value igual en formato de dos decimales. Y le damos run, y aquí está. Entonces, ¿cuántas veces, cuántos, cuántas impresiones hizo? Tantos values hay. ¿Cuántos values hay? Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco values. Entonces tuvo que haber cinco impresiones. A ver, entonces está la impresión del coseno de cero, el coseno de 9,57, el coseno de 3,14. Son cinco impresiones en total, ¿vale? Bien, ¿dudas hasta este punto? Va. Bueno, inténtelo por su cuenta. En este caso, es, por ejemplo, ¿qué pasaría si lo hacemos para el seno? Sería de esta manera. Eh, también hay otras funciones que necesitan ser revisadas. Por ejemplo, ¿qué significa esta función? Pregúntenle al chat cómo lo corregirían. Y bueno, la manera en que lo corregirían es porque Flor no existe. Puede ser una función que ustedes declararon, o como aquí está, lo pueden importar desde Math. Y Flor, desde Math, lo que hace es que trunca la información. Por ejemplo, aplicarle Flor a un número lo que hace es que le quita los decimales, pero los trunca, no redondea, trunca, ¿no? Y bien. Eh, Podemos calcular estadísticas descriptivas. En este caso, lo que voy a hacer es del paquete que se llama Statistics. Voy a importar media y desviación estándar. Y luego voy a colocar un vector que se va a llamar las alturas de mis amigos, ¿no? Y bueno, y aquí están las diferentes métricas de estatura de los amigos, y les voy ahora a calcular la media. ¿Cómo calculo la media de un vector? Es simplemente, este es un vector que está aquí, podemos imprimir aquí un poco de código o hacer aquí un enter y ponerle aquí my-friend y le damos enter y se imprime, ¿no? Entonces aquí está, este es un vector. Yo le voy a decir a Python que quiero que calcule la media de ese vector y me dice que la media es 1,68. Me puede calcular la desviación estándar y me calcula la desviación estándar, ¿no? Bien, ahora hagamos una pequeña generación de números aleatorios. Antes de esto, ¿dudas? ¿Comentarios? Ahora, bien, entonces, ¿qué pasaría si yo importo ahora de un archivo que se va a llamar random? Quiero que importe la función sample, que la importe. Ahora, si ustedes tienen dudas de cómo funciona la función random, recuerden, en este punto seguro ya pueden utilizar el chat y preguntar, explícame qué hace la función, la paquete random, qué hace la función sample, por ejemplo, ¿no? Y les voy a hacer como un detallado de qué hace, ¿no? Yo voy a utilizarla aquí ya un poquito como asumiendo que ustedes entienden
el proceso de muestreo. Entonces, empecemos con esto. Tengo tres objetos y tres listas, de hecho. Tengo spices, vegetables y proteínas. Entonces, imagínense que lo que voy a hacer es preparar como mi plan de alimentación, ¿no? Entonces, mi plan de alimentación consiste en que tengo que comer dos species, tengo que comer dos vegetales y una proteína todos los días, ¿no? Entonces, pero yo estoy aburridísimo de cocinar, entonces digo, bueno, se lo voy a dejar al mundo aleatorio que me solucione este problema. Entonces, le voy a dar lo que yo tenga de spices, que tenga de lo que tenga de vegetales y de proteínas en mi alacena y mi refrigerador y le voy a decir que se cargue Python de decirme qué voy a comer hoy, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haría? Bueno, nada más le digo las reglas a Python. En este caso, le voy a decir a Python, yo necesito comer dos especias al día, dos vegetales al día, esto significa este dos que está aquí, y dos proteínas. Y voy a utilizar la función sample. Entonces le voy a decir, quiero que hagas un muestreo de la lista de spices y que tomes dos aleatoriamente. Luego de la muestra de vegetales, de vegetales quiero que muestres y tomes a dos y de proteínas que muestreos y tomes una y que me des los resultados. Listo. Y quiero que ahora me imprimas, por ejemplo, cuál es la proteína que elegiste. Eligió fish, ¿no? Y vamos a ponerle la otra, ¿no? Vamos a decirle ahora print, print random species y random vegetables y listo. Y aquí está, ¿no? Este sería como mi menú de hoy, ¿no? Entonces, comería pescado, comino, paprika, brócoli y lechuga, ¿no? Vale. ¿Dudas con este ejemplo? Va. Bueno, práctica extra, se las dejo aquí. Ahí hay un código que está ahí incompleto, por favor, complétenlo. Peleense con el Python. Ejercicio 2, igual, lo mismo, completen este código. Y bueno, se los dejo esto de tarea, ¿vale? Para que hoy se diviertan un ratito haciendo Python, ¿vale? Bien. Ok, miremos las siguientes dos lecciones, ¿no? Que nos quedan, ¿no? Me quedan dos lecciones más. En este caso, la lección 3 que es la lección de utilizar como otros paquetes. Entonces, esta la lección 3 no la voy a entrar a profundidad en ella, nada más quiero que la recorramos muy rápido, pero lo que voy a hacer es ahora hacer un plot e importar datos, ¿no? Entonces, vamos a conectar esta. Vamos a hacerla rápido porque nos queda poquito tiempo. Entonces vamos a hacer esto. Entonces voy a conectar GitHub y necesito que por favor descarguen este archivo que se llama CarData. Por favor descarguenlo, denle clic al archivo y denle aquí descargar. Eh, y este y, y ya por favor descarguenlo para que podamos. Mm, mm, ok. Y la lección 4 yo creo que la vamos a ver la siguiente sesión porque no nos va a dar tiempo. Pero bueno, la lección 3 es simplemente importar datos, ¿no? Importemos datos. CarData. Entonces, aquí le vamos a dar clic al cuadrito de archivo y vamos a importar datos. Vamos a aceptar. Y bueno, vamos a utilizar ahora un paquete fundamental para nosotros, para la clase, para nosotros Pandas va a ser fundamental. Eh, Pandas es la abreviación de Panel Dataset. Entonces, sí, es una biblioteca que sirve para importar paneles de datos. Entonces estoy utilizando import pandas Aspiri. Lo voy a importar como un alias. Entonces puedo importarlo como alias, decirle import pandas y que en el futuro, en este Jupyter Notebook, me voy a referir a pandas como PD, como la abreviación PD, siempre que quiera yo llamar a pandas, ¿no? Entonces voy a leer un archivo y el archivo es el archivo de datos. Entonces voy a utilizar una función dentro de pandas que se llama readCSV y quiero que leas el archivo CSV y que imprima los datos. Y así se verían los datos. Si ustedes le quitan la palabra print, déjenme quitarle la palabra print, se imprime como un elemento así como con iluminación de diferentes tonos cada celda. Pueden elegir cualquiera de los dos mecanismos para imprimir sus resultados, ya sea con print o sin print, no importa. Lo más común es utilizarlo sin print. ¿Sí? Ok, bien. Pueden utilizar el chatbot, por ejemplo, para decirle que para la carga de datos.
Esta es la descripción de los datos que hemos cargado. Y bueno, por ejemplo, si queremos imprimir únicamente los datos cuyo la columna precio es mayor a 10,000, entonces elegimos esta instrucción. Uy, espérenme, déjenme aquí. Ah, ya, ok, no. Necesito más trabajo aquí. Perdón, mil disculpas. Creo que es un poquito, no va a dar tiempo a trabajarlo. Creo que estamos un poquito apretados de tiempo. Yo creo que lo vamos a continuar la siguiente sesión. Perdonen por eso, pero es que no quiero dejarles apretado el día. Entonces, en estos 10 minutos que me quedan, quisiera atender dudas si es que tuvieran. Si no, dejemos de hacer así por hoy y nos vemos la siguiente sesión, por favor. ¿Vale? Bien. Si no hay más dudas, entonces nos veríamos el miércoles, espero que ya en el salón, en el 103. Lo que voy a hacer la siguiente sesión es ya, voy a terminar estas dos lecciones que me faltan de Python y vamos a cargar un dataset que vamos a ocupar. Y voy a empezar a plantear un problema de regresión que vamos a hacer, que es el paper de Nerro. Si tienen chance, por favor, léanlo en la biblioteca, en la bibliografía hay un paper de Nerro de 1969. Léanlo, echen una leída. Vamos a trabajar con este paper las siguientes dos clases, yo creo. ¿Vale? Bien. Si no tienen más dudas, yo les veo el miércoles. Espero ya en el salón. ¿Vale? Cualquier cosa yo les mantengo avisado por correo. Buenísimo. Bien. Nos vemos el miércoles, chicos. Chicas, Ok, profesor, muchísimas gracias. Buen día. igualmente.